físico, profesor de la universidad, creo que es de Berkeley, y aquí nos explica un poco ese estudio que se hace alrededor de los campos magnéticos. Dice, hay zonas, como la situada alrededor de los planetas, donde las ondas de plasma se transmiten del mismo modo que las ondas de radio. Es decir, el campo magnético que se genera como una especie de plasma, un plasma muy sutil, que se va transmitiendo de forma vibratoria sónica. ¿Sí? Entonces dicen que, bueno, ellos han escuchado la música de las esferas poniendo micros muy sensibles. Todo se hace con vectores, envían sondas, entonces reciben las señales con esos micros, y bueno, podéis escuchar, hay muchas grabaciones de esos sonidos. Por ejemplo, el sonido de la Tierra es el RR25C, una cosa de estas, un sonido muy raro. La Tierra tiene muchas interferencias porque hay mucho ruido de los humanos. Cuando se escuchan esas frecuencias se oyen pues, señales de radio, se oyen todo el barullo que estamos generando aquí, todas esas interferencias. Dice, los campos magnéticos son susceptibles de crear relaciones espaciotemporales de interacción dinámica sónica. Es decir, producen sonido. Un campo magnético produce sonido. Son atractores cuánticos gravitacionales que establecen pautas y vías de resonancia. Al igual que determinados campos magnéticos pueden generar inducciones eléctricas, hemos hablado algunas veces de los campos magnetoeléctricos, por ejemplo, que ejerce un punto de acupuntura o un chakra, ¿verdad? Estos establecen patrones vibratorios gravitacionales que mantienen corrientes ultrasónicas o infrasónicas que determinan el patrón sónico relacional. El campo relacional, es decir, aquello que genera una pauta de unión entre distintas estructuras. Bueno, esto sería ruidos de la Tierra. Aquí vemos un yogi. Y ese sería todo su campo relacional. Eso sería su estructura magnética. Y esa sería la conexión magnética que tiene con la red cuántica o con ese campo unificado. La música de las esferas es también parte de un proceso interior. Cuando se hace el silencio de la mente, el sonido interno se manifiesta como un entramado de vibraciones de cualidades y gamas distintas. Nitidez y armonía dentro del propio viaje hacia uno mismo que te conecta con un universo de ondas que sorprende por su expresividad. Cascadas deslizándose por cañerías plateadas con ecos líquidos orgánicos, sinfonías sublimes, cantos acogedores, merced de hojas, rumores de aire, la armonía que vibra entre los planetas del sistema solar. Pitágoras afirmaba que la música es la vibración del universo, la música de las esferas, el pentagrama basado en las proporciones que guardan los planetas. Es decir, todas las pautas relacionales que nosotros hemos establecido a través de la música lo deducen de esa interacción que hay entre la música de las esferas, porque eran más humildes. Ellos pensaban que, bueno, estábamos inscritos en un marco contextual y ese marco era universal y nosotros éramos un exponente solo de eso. Ahora no pensamos que somos los reyes del universo y eso no es así. Ritmos biológicos. Los ritmos biológicos los tenéis en el quantum y esos ritmos se ven en los biorritmos, y esos ritmos se establecen entre la pauta relacional entre el Sol, la Luna y la Tierra, porque son ciclos de 28, 33 y, si no me equivoco, 34 días. ¿Sí? ¿O no? ¿Se oye? Ah. Uno de los rasgos estructurales del ritmo es la forma. Como hemos dicho, cuando se establecen entre distintas pautas sónicas, se establece una relación en el espacio, se generan formas sutiles, formas de dinámica, y en ese caso podrían ser formas sónicas, ultrasónicas, pautas de relación. Dice el ritmo de una invocación, por ejemplo, y eso es capaz de generar movimientos en estructuras. Y aquí pongo el caso, por ejemplo, de una invocación. Este verano estuve en Brasil y pude presenciar ritos del candomblé, donde verdaderamente es algo impresionante, donde hacen una invocación a través de unas palabras
y ahí se manifiestan entidades espirituales muy potentes, algo que te pone así, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Los Padres de Santo me hablaron y me dijeron, una de las cualidades fundamentales es la invocación, es decir, cómo tú pronuncias las palabras, porque la palabra es capaz de generar un movimiento en la energía y de generar una dirección en la energía. Son distintas formas lumínicas y sónicas de distintas moléculas, espectros electromagnéticos. Y bueno, entramos en el tema, ¿verdad? Las resonancias mórficas. Bueno, esta imagen me gustó porque vemos aquí un fractal y aquí pues una disposición geométrica renacentista de la sección áurea. Vemos aquí una forma natural como es un caracol. Es la similitud que tienen esos dos elementos. Uno es un elemento puramente matemático, virtual, y este es un elemento natural, de configuración natural. Imaginar la similitud que pueden tener, ¿verdad? ¿Qué es la resonancia? Dice, siempre que se aplica a un cuerpo una serie de impulsos periódicos de una frecuencia casi igual a alguna de las frecuencias naturales del cuerpo, este se pone a vibrar con una amplitud relativamente grande. Este fenómeno como resonancia o vibración simpática. Lo mismo, resonancia o vibración simpática. Cuando tocamos la cuerda de la guitarra, y entonces suena, en la otra guitarra suena la misma nota, o suenan los armónicos referentes a esa nota. Por ejemplo, como escuchábamos ahora la música de un sitar, que básicamente se toca con una sola cuerda, y luego tiene 11 cuerdas más que son simpáticas, y cada tono que tú expresas en la escala con esa cuerda hace vibrar las otras notas, entonces genera ese sonido tan amplio y maravilloso, ese sonido tan resonante. Bueno, luego lo escucharemos un poco más si queréis. La resonancia se producirá únicamente cuando las vibraciones estén en fase. Ayer Olay habló de lo que era la fase o la interacción de los opuestos. Incluso hablamos de lo que era la armonía como un concepto de interacción y de integración de los opuestos. Claro, si hay una variación en esa vibración, puede provocar, eso provoca movimiento, como hemos dicho al principio, incluso puede provocar y provoca variaciones relacionales, y eso es lo que llamamos nosotros una sintonía, cuando establecemos una conexión, o hablamos del movimiento energético, que hablaríamos de la sinergia, o hablaríamos del marco estructural, que le llamaríamos sintopía, o hablaríamos de un marco global fónico, que sería la sinfonía. Serían movimientos de interacción de la energía en su espacio relacional, es lo que hablamos antes del campo relacional. La resonancia mórfica, eso es un fractal también, aunque parezca un ovillo mal. Según la teoría de la resonancia mórfica de Rupert Sheldrake, que desarrolla la teoría cuántica y la amplía, digamos, a los fenómenos biológicos. Y uno de los fundamentos de la teoría cuántica es la teoría del campo. Recordemos que en física cuántica lo importante es el campo. Habéis visto la película What the Blips, tú que sabes, y ahí lo dicen muy claro. Lo importante es el campo. ¿Lo tenéis claro o no? A ver, lo importante es el campo. Porque esto genera, todos los elementos de un campo resuenan al unísono, es decir, se generan unas interconexiones a nivel estructural de las entidades que están ahí, de los objetos en ese sistema, y todos los que entran en sintonía o están en la misma frecuencia están conectados, generan una conexión, y esa conexión se establece a través del campo mórfico. Eso es lo que podríamos llamar la teoría del inconsciente colectivo, como habló Jung. Nosotros estamos conectados en un campo de resonancia humano que corresponde a ese estado, digamos, de conexión. Podemos verlo a través del mundo onírico, o a través del pensamiento, o a través de bueno, todo lo que
puede derivarse de la psicología junguiana, los complejos autónomos, etcétera, que están implícitos en ese inconsciente colectivo. Esto explica por qué un banco de peces o de pájaros nos chocan cuando vuelan en bandada, porque los pececitos están conectados entre ellos y corresponden a unas líneas, pues son capaces de ver unas líneas de campo que nosotros no somos capaces de ver. Igual que las hormiguitas, que van todas en fila india y siempre pasan por ahí. Sí, claro que hay campos geotécnicos, geomagnéticos, que, claro, eso forma parte de esa conexión que ellos utilizan, porque eso es una creoda que les sirve para una vía de cambio, una vía de expresión de la energía. Esto es un dibujo de Escher, donde vemos los pájaros y los peces. El campo morfogenético. Rupert Sheldrake cree haber resuelto uno de los grandes misterios de la biología. ¿Cómo sabe el ADN de una célula de un brazo que está en el brazo y no en el hígado? ¿Cómo lo sabe? Si aparentemente las células son las mismas. Pues aparte de tener los codificadores genéticos que se expresan a través de toda la dinámica psiconeuroinmuno endocrinológica, tienen una afinidad de campo. Hay una conexión mórfica, una conexión que hace que esa célula permanezca en ese sistema, y no solamente permanezca de una forma causal o casual, podríamos decir, sino que permanezca en el tiempo, que ese brazo o ese hígado siga siendo un brazo y un hígado a medida que va perdurando, a medida que va pasando el tiempo, porque si no nos desintegraríamos. Entonces hay un efecto de resonancia que establece y hace que eso también se retroalimente y ese hígado siga siendo un hígado, aunque esté enfermo, lo que sea, pero siga teniendo esa función. Un campo que actúa más allá del espacio y del tiempo es el campo mórfico. Esos campos son extrafísicos. No son campos muy sutiles que los físicos ya trabajaban de forma con incógnitas en las teorías de la relatividad, las teorías del campo cuántico, pero que poco a poco se han ido descubriendo ya y son factibles a nivel de la física y a nivel de la matemática, en el tiempo que estamos. Morfo viene de la palabra morfe, que significa forma. Los campos morfogenéticos son campos de forma, campos, patrones, estructuras de orden. Estos campos organizan no solo los campos de organización de organismos vivos, sino también de cristales y moléculas. Cada tipo de molécula, cada proteína, por ejemplo, tiene su propio campo mórfico, un campo de hemoglobina, un campo de insulina, etc. Cuando actuáis con el quantum, interactuáis directamente sobre el campo de la hemoglobina, con un patrón de resonancia que lo que hace es activar, desensibilizar, generar una inversión, etc., sobre ese campo de resonancia. De igual manera, cada tipo de cristal, cada tipo de organismo, cada tipo de instinto o patrón de comportamiento tiene su campo mórfico. Es decir, una emoción tiene su campo mórfico, porque la expresión de la ira casi es igual para todos, ¿o no? Cuando nos cabreamos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Locuras. O la expresión del amor, es muy parecido para todos. Sentimos, se genera una serie de ebulliciones moleculares en nuestro interior que provoca una serie de cascadas de neuropéptidos, neurotransmisores, que si serotonina, que si endorfinas, que si los opiáceos endógenos, y estamos entonces colocadísimos en esos estados de éxtasis. Casi todos tenemos respuestas muy parecidas. Uno tendrá un poco más, otro un poco menos, uno se disparará más en un sentido, otro en otro, pero básicamente formamos parte de una misma respuesta estructural. Estos campos son los que ordenan la naturaleza. Bueno, me he saltado una cosa. De igual manera, cada tipo de cristal... lo he dicho. Estos campos son los que ordenan la naturaleza. Hay muchos tipos de campos porque hay muchos tipos de cosas y patrones en la naturaleza. O sea, cada cosa, cada objeto que nosotros podemos diferenciar tiene su propio campo. Tiene su propia interacción dinámica gravitacional. Por eso los físicos y los biólogos se acercan a lo que es la supergravedad cuántica.
véase Penrose, Hameroff, etc. Según el investigador Rupert Sheldrake, estos campos permiten la transmisión de información entre organismos de la misma especie sin medir efectos espaciales. Es decir, no necesitamos, esos efectos son instantáneos. Una modificación aquí de ese objeto que está en la conexión con ese campo mórfico se produce instantáneamente en cualquier parte del universo. Mira, qué loco, ¿no? ¿Cómo puede ser? Porque es así, o sea, en la física no lineal, en la física que nosotros estamos trabajando, en los campos caóticos no lineales, todo es instantáneo. Y un fenómeno que se está representando aquí, se está representando en esa conexión mórfica en todos los lugares del universo. ¿No? Por eso podéis trabajar a distancia. Es como si dentro de cada especie del universo, sea esta una partícula, una galaxia, un protozoo, un ser humano, existe un vínculo que actuará instantáneamente en un nivel subcuántico fuera del espacio y del tiempo. ¿Sí? Este vínculo es lo que Sheldrake denomina campo mórfico o morfogenético, al tratarse de una transmisión de información y no de energía. Y ello no contradice la teoría de la relatividad de Einstein. Para nada. Uno de los ejemplos que pone Sheldrake es lo que sucede con un monito que le llamaron Elmo. Es la teoría del enésimo mono, donde una serie de monos que están en unas islas del Japón, la isla de Kushima, que comen moniatos, pues claro, comían moniatos sucios de la arena, y a una monita muy inteligente se le ocurre lavarlo en el agua del mar. Y entonces descubre que el moniato tiene más sabor y que claro, no se come la arena, entonces es más suave, ¿eh? Y hay otros monos que lo ven y lo empiezan a hacer. Cuando se genera una masa crítica, automáticamente en todos los lugares del mundo donde están esta misma especie, se empieza a producir exactamente el mismo fenómeno. Hasta que llega un punto que toda la masa de esa especie ya lavan los moniatos en el agua del mar. Porque claro, es saladita, tiene más sabor. Y eso se transmite, se realiza mediante una transmisión, sin móvil, sin internet, se hace directamente e instantáneamente a través de ese campo mórfico de conexión. Pero ese extraño contagio no solo funciona con animales, también tiene lugar con cristales. Algunas sustancias son muy difíciles de cristalizar en el laboratorio. Hay moléculas que son extremadamente complejas, pero cuando se consigue establecer esa pauta, cuando se consigue generar esa molécula, automáticamente empieza a generarse un movimiento dentro de los laboratorios de todo el mundo que es más fácil sintetizar esa molécula. ¿Y cómo puede ser? Que era tan difícil y ahora es fácil. Y eso pasa en todos los laboratorios. ¿Por qué? Porque hay una conexión a través de ese campo cuántico, a través de ese campo mórfico. Entonces decían, claro, es que los químicos, los biólogos llevarán moléculas de cristales en su ropa. No es por eso. Es porque hay la conexión mórfica, la conexión de resonancia de ese patrón que ha generado un cambio, ha generado un movimiento, y ese cuando llega a un estado de resonancia crítica se transmite automáticamente, instantáneamente a todo el sistema. Interesante, ¿no? Dice, aparentemente los cristales aprenden mediante resonancias mórficas. Un cristal es una forma de consciencia. ¿Cómo se puede uno imaginar este campo? De la misma manera que un físico describe un campo gravitacional, un trapo elástico en el que una gran masa provoca un hundimiento, como hemos visto en esa bola, el campo de las formas es semejante. Está plano si no existe forma alguna. Sería una forma de representarlo. El primer átomo produce una primera arruga, y cuando la forma está completa, se produce un valle, que Sheldrake denomina creoda. Esto es una creoda de agua, es un cristal de agua, que es una creoda. Es una creoda muy simple que tiene que ver con un sonido.
Se lo fotografió Osamu Emoto. Estos son creodas, los chakras. Los puntos de acupuntura son creodas. Los meridianos son creodas. Un homeopático tiene una creoda, genera una creoda. Cuando la forma es de creación reciente, como un nuevo cristal, suballe o creoda, es muy poco profundo. Pero cada vez que las formas se repiten, es decir, se van generando esa atractividad cuántica y va generando una modificación en esa estructura, por muy sutil que sea, su creoda se hunde cada vez más, y genera estructuras más complejas. Las formas con millones de años tienen profundidades muy, muy complejas, como por ejemplo un chakra. Un chakra, ahora veremos por qué es una creoda. Esto también es un sistema reticular. Una creoda es una vía de canalización de cambio. Esto es una definición de examen. Una ruta de proyección de energía, y faltaría aquí, de información. El concepto de creoda, del griego cre, significa necesario, y odos significa ruta o camino. Como vía canalización de cambio, según Weddington, es muy parecida al campo morfogenético, pero hace explícita la dimensión de tiempo que se encuentra implícita en el concepto de campo morfogénico. Porque hemos hablado de modificación espacial, pero no hemos hablado de la interacción que genera el tiempo, en lo que sería la manifestación de las estructuras. Aquí tenemos un fractal, y esto es una col romana. Qué bonita, ¿no? Esto es un concepto matemático, a partir de la matemática del caos, y esto es una forma orgánica. Y vemos cómo esta col realmente tiene una estructura dinámica fractal. La resonancia mórfica interviene en los campos morfogenéticos y posee una influencia culminativa. Cuanto más se haya formado una vía de cambio, una creoda, más se habrá reforzado la misma y la forma en cuestión será más probable y más estable. Es decir, partimos, y eso es lo que genera la causación formativa, partimos del mundo de las ideas, podríamos hablar desde Platón a Kant, o del númenon, hasta lo que sería la formación de la materia. Y ahí aparece toda esta relación y ese despliegue causativo que va llegando hasta generando los distintos éteres o campos etéricos hasta la inserción y la interconexión en la materia. Y de la materia podríamos ir hacia el mundo cuántico. Iríamos de la materia, de la estructura, hacia la estructura celular, de la estructura celular a la estructura atómica, de la estructura atómica a la subatómica, y de la estructura subatómica otra vez al mundo de las partículas, y del mundo de las partículas llegaríamos otra vez a la conexión mórfica, al campo unificado. Es el Ouroboros, la serpiente que se come la cola. Lo que es arriba es abajo, para la gloria y las maravillas del uno. Eso sería nuestra creoda a nivel de interacción y de filtraje de la energía, porque cada chakra corresponde a un filtro, digamos, o una vía de cambio y de interacción de lo que serían determinadas cualidades de la energía. Por eso nosotros los distinguimos con distintos colores. Por eso el de arriba, que es este que tenemos por aquí, que no está aquí, sino que está por aquí, es de color violeta, este es indigo, y este pues es azulito claro, y este es más oscuro, y ese es verde, y ese es amarillo, y ese es...